Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo y agradeciendo, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de estudiar la palabra de Dios. Y seguimos entre los vivos. Siempre le digo yo, Señor, un día más que me da. Yo ando al día. Cada día es un milagro, es una bendición que Dios me da el poder estar entre los vivos y decirle, Señor, aquí está mi vida todavía. Si me tiene entre los vivos es con algún propósito. Y quiero servirle y agotar mis recursos y el resto de mis días hasta donde me sea posible tratar de servirle al Señor, al que se lo debo todo. Porque yo he entendido todo lo que Él ha hecho por mí. Y yo, ¿qué puedo hacer por Él sino entregar mi vida que le pertenece? Como dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, y el precio que se pagó fue grande. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tremendo es esto. Entonces, es la bendición más grande, pero poder estar haciendo algo, porque llegará el tiempo en que ya uno fue a consumir y ya no produce ni hace nada. Entonces dice uno, creo que terminamos mejor aquí. Pero seguimos. Y tengo lo que no se puede comprar, que es la vida, y lo que no retoña, según dijo Job en el capítulo 14. Así que Dios nos da nuevamente la oportunidad de poder estudiar y poder conocer mejor las cosas que están aquí escritas y que quedaron para nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que quedaron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores que cayeron algunos, estudiando el Antiguo Testamento y el Nuevo. Todo quedó como ejemplo para nosotros, aún y más el ejemplo de Jesucristo. Ejemplo les he dado, dice Jesús, para que sigan mis pisadas. Pero tenemos que buscarle y conocerle. Pero si no estudiamos la palabra, ¿qué vamos a saber? ¿Qué nos dijo o qué hizo Él? En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 39, dice Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El tema central de las Escrituras es Cristo, y bautistas nos consideramos cristocéntricos, pero ni miramos muchas veces las Escrituras. Eso de conocer nada más, ¿de qué sirve? Y que entendemos que esta es la palabra de Dios y ni la miramos. No nos interesa lo que Dios habla, siendo el único bueno, el que nos ama, el que nos entiende, el que sacrificó todo para que nosotros pasemos una eternidad con Él. Y no nos damos el tiempo de escudriñar estas Escrituras, estudiarlas con cuidado. Porque si habla de vida eterna, tenemos que estudiarla con cuidado. Venimos estudiando lo que es la salvación. Es espantoso todo lo que le pasó a Él, para que yo hoy pueda disfrutar de eso. Y un día lo entenderé todo cuando ya salga de aquí. Pero por ahora seguimos estudiando y ojalá no solamente almacenando conocimiento y no compartimos ni nada. Esto es como, nos convertimos muchas veces como piletas o piscinas con agua estancada ahí, que si no se deja correr y no se saca, eso se pudre. Pero estamos llenos, no somos canales que fluye la palabra de Dios, que la compartimos. Y por eso no aprendemos ni memorizamos nada de la palabra. Porque si cada vez que uno hablara y lo que escucha lo coge y lo comparte con otro, esto sería una bendición. Y si no se hace eso, usted se volvió un creyente mudo, que ya le cuesta hablar la palabra de Dios. Yo decía en la congregación, si cada uno de nosotros, de lo que hablamos diariamente, el 5%, por lo menos, el 5%, habláramos de Cristo, cambiaríamos el mundo. El mundo sería distinto si nosotros compartiéramos esto. Y me decía una hermana, yo hablo hasta por los codos,
Pero me cuesta hablar de Jesucristo, pero hablamos de novelas, de fútbol, de robos, de noticias, de muerte, de todo lo hablamos muy fácil. Pero hablar de Cristo, ¿cómo cuesta? ¿Por qué? Porque no cogimos ese hábito desde niños. Y desde niño no quiero decir desde tierna edad, sino cuando conocimos de Jesucristo, cuando nos convertimos al Señor y nacimos de nuevo, y comenzar desde allí a coger ese hábito. Pero si no lo hicimos de niño, de joven, nos va a costar, o ya de viejos. Pero bien, con el Señor siempre hay oportunidad y espero que nos coja, como le decía a Pablo. Habla y no calles. Hechos capítulo 18, versículo 9. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero hacemos todo lo que se nos prohíbe. Y lo que se nos manda hacer, ahí sí, callados todos. Bien, venimos hablando en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Vimos la conversión de Saulo, extraordinaria, una conversión verdadera, genuina, que dio frutos enseguida. Pero hay cristianos que se jactan de ser cristianos hace 40 años. Yo estudio con uno los sábados por acá, con un anciano, dijo, yo solo tengo 18 años de ser cristiano. ¿Y de qué sirve todo eso si no hemos hecho nada? ¿Y qué ha hecho en esos 18 años? Desperdiciados. Entonces no es tan importante la cantidad de años que conozcamos o hemos entregado nuestra vida al Señor, si es que lo hemos hecho, porque ¿cuántos años hay que esperar para que dé fruto? Yo pienso, cuando trabajaba en la fábrica, entra un muchacho nuevo a trabajar, ahí le decíamos, una semana usted va a estar aprendiendo acá, trabajando sí, pero más prestando atención qué es lo que se hace, cómo se sube este vidrio, cómo se ensambla, cómo se prepara el material para fabricar láminas acrílicas y todo esto. Una semana, máximo una semana. Ya después, él despegaba. Pero para el Señor, años y años y no hacemos nada. Y nos cuesta. ¿Por qué? Porque perdimos ese hábito o no cogimos ese hábito. Como de leer la palabra, como de la oración, como de congregarnos. Entonces ahora nos cuesta hacer esas cosas, pero nunca es tarde en el Señor. Yo empecé a los 33 y un poquito más del 50% ya lo he aprovechado un poco, pero dije, si yo cojo la Escritura desde la edad que le están cogiendo unos niños en la iglesia, ejército de Cristo, que yo estoy viendo al principio que será grande de ellos. No sé hasta dónde logre yo ver esto, pero digo, estos niños cuando lleguen a los 33, donde yo empecé, serán tremendos. Yo a veces digo, si yo lo hubiera cogido desde atrás, no sé hoy quién sería, pero bueno, no puedo hablar más de lo que está en la palabra y aquí estamos haciéndole. Oremos y empezamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, acercándonos y muy agradecidos, Señor, de poder abrir su palabra, de que todavía podemos hablar y podemos transmitir esta palabra a otras personas, que usted me da y yo se la predico. Eso es lo que yo le digo, dime la palabra, yo se la predico, Señor. Yo no quiero conocimiento para mí, sino para compartir, Señor. Yo quiero tener la fe de los del Antiguo Testamento y no el conocimiento, tanto conocimiento del Nuevo, de este tiempo, Señor, de lo que está pasando ahora. No queremos eso, no quiero eso. Yo lo que quiero es sembrar, como le digo a la gente, sembrar en cada persona, porque el conocimiento no se hereda y yo estoy a punto de partir también. Y quiero dejar en la gente. Pero ayúdenos, Señor, que también prepare los terrenos, esos corazones que estén siempre dispuestos a recibir y aceptar y que tengan esa hambre y sed de la palabra de Dios, para no estar perdiendo el tiempo, Señor. Y prepare los corazones que van a escuchar ahora también, en el nombre de Cristo se lo pido. Y pidiendo que el Espíritu Santo que mora en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor.
Vimos en el capítulo 9 del libro de los Hechos cómo Saulo de Tarso, después que tuvo el encuentro personal con Jesucristo, ya no volvió a ser el mismo. Y cada creyente que haya tenido un encuentro con Jesucristo, que lo ha recibido, lo ha aceptado o le ha creído, lo que sea, este ya no regresa a la casa siendo el mismo. Todo el que tuvo un encuentro personal con Jesucristo cambió. Si era sordo, se fue oyendo. Si era mudo, se fue hablando. Si era ciego, se fue viendo. Si era paralítico, se fue caminando. Y si era muerto, se fue vivo. Pero no regresaron a la casa siendo los mismos. Y estas son evidencias de una conversión genuina. Este Saulo de Tarso lo toma el Espíritu Santo, lo transforma por completo, se creyó en Jesucristo, se bautizó, recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y enseguida predicaba a Jesucristo. Él había investigado tal vez mucho de Jesucristo y de los seguidores de él. Y tal vez estaría de acuerdo con los sumos sacerdotes, este es un blasfemo, es un engañador, un impostor y todo lo que hablaban. Y quizás él creyó todo eso. Pero tendría que investigar para ver si eso era verdad, porque no se iba a poner a perseguir a alguien y atacar a alguien sin tener conocimiento. Sin embargo, lo dice, vamos a ver unos versículos, por ignorancia. Pero dio evidencias de una conversión genuina. Y yo voy a leer unos versículos que él mismo habla de los libros, de las epístolas que escribió acá. Y después volvemos al capítulo 9 de los Hechos, pero estoy en 1 Corintios capítulo 15. Lo que dice este Saulo de Tarso, ahora el apóstol San Pablo. En el versículo 8 de 1 Corintios capítulo 15 dice: y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Él desarrolla aquí la doctrina de la resurrección. Este es el capítulo de la resurrección, extraordinario. Y está hablando de las apariciones de Jesús y dice, y por último se me apareció a mí como a un abortivo. Él se consideraba un nacido antes de tiempo. ¿Qué quiere decir esto más o menos? El 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y que él fue llamado apóstol por Jesucristo después, pero él no fue llamado entre los 12. Este para mí viene siendo el sucesor de Judas y no Matías. Matías no aparece, pero apareció este. En Apocalipsis 22 habla de que en la gran ciudad, ahí están escritos los nombres de 12 apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles. Y yo dije, ojalá un día yo pueda ir y mirar quién fue el que ocupó el puesto de Judas. Y creo que encontremos a Saulo de Tarso ahí ocupando ese lugar. Y mira el negocio que se hizo. Tremendo. Entonces dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles. Y él tuvo problemas para que la gente lo tomara como un apóstol. Pero él habla al inicio de las epístolas en Gálatas y esto, que él es apóstol, no puesto por hombres, porque quizás como Pedro tiró los dados y el caricello allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos para elegir el sucesor de Judas, entonces él dice ahí, no por hombres, no fui echado por la suerte aquí, sino que Cristo me cogió como apóstol para que le predique. Pero para él era sencillo, pero para los demás no, porque no tenía los requisitos de un apóstol, que él no estuvo desde el principio con Jesús, desde el bautismo de Juan, la muerte y resurrección, comiendo y bebiendo con él y todas estas cosas que eran las evidencias de un apóstol. Él no las tenía. Pero él dice, la evidencia de que yo soy apóstol son ustedes, corintios, y todas las personas que había ganado para Cristo. Esta es la evidencia de que yo soy apóstol. Y yo creo que la evidencia de un cristiano es los frutos que está produciendo. ¿Cuántas personas ha ganado para Cristo? El más pequeño de los apóstoles.
que no soy digno de ser llamado apóstol. Este tuvo un cambio tremendo, una humildad tremenda. Dios lo transformó hermosamente aquí, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y aquí sí dice, a la iglesia de Dios. Y yo no pensé que era Dios quien estaba dirigiendo y guiando a toda esta congregación. Por eso salió Cristo y dice, ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a un creyente verdadero, a Cristo persigue. Quien hable mal de un creyente verdadero, habla mal de Jesucristo. Es extraordinario lo que significa todo esto. El 10 dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Todo lo que hoy soy es por la gracia de Dios, no es por mí, no es por mi sabiduría, el conocimiento y todo lo que tengo. Porque entre los apóstoles hay de todo. A unos los llamaban iletrados, analfabetos, otros como yo, iletrado, analfabeto también. Pero este es uno de el más preparado de todos los que se encuentran en la Biblia. Él habla dónde fue instruido a los pies de Gamaliel y toda esta cosa. Extraordinario hombre. Entonces Dios utiliza a todos. Cuando es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra, no se preocupe si tiene mucho o poco conocimiento, si ya pasó por un instituto o no. Expóngase a la palabra y Dios lo va a usar. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Este hombre llegó al punto en el capítulo 15 de Romanos de decir, ya no tengo más territorio. Llenó el mundo conocido de la palabra de Dios. Entonces la gracia de Dios para con él no fue en vano. Él la aprovechó al máximo. Y para nosotros, contentos con la gracia de que hemos sido salvos por gracia y hasta ahí llegamos. Pero la gracia no ha sido en vano para conmigo. Él mismo dice eso. Antes he trabajado más que todos ellos, los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aprendió y entendió que en las fuerzas nuestras ninguno será fuerte o valiente. Él fue el que dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece o me da la fuerza. Entonces le da toda la gloria y la honra y la alabanza a Cristo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Dice, bueno, sea quien sea. Pero lo más importante es que la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Y ojalá alguien en este tiempo pueda decir eso. No ha sido en vano la gracia de Dios para conmigo, porque la he aprovechado al máximo. Vamos a ver qué otras cosas dice Pablo por acá. Dice en Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Sí han oído lo que yo hacía? La perseguía sobremanera, al punto de que respirando amenazas y muerte iba por el camino de Damasco a acoger a los que hablaron de Jesucristo. 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él dice, Él me llamó y me apartó desde el vientre de mi madre. El llamado ya lo tenía yo desde las entrañas de mi mamá. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase
entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero dice, me escogió para que yo le predicase la palabra a los gentiles. El versículo 23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba o perseguía. Ahora él predica lo mismo. ¿Qué le pasó a este hombre? En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, hablando de todo esto que empezó ya a hablar de Jesucristo, entonces dijeron, matémoslo también, y tocó descolgarlo por un muro en un canasto y huir. Pero esto es extraordinario, los que oían decir, pero ahora no sé qué dirán. Vamos a leer otro poquito por acá en la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, tremendo al que perseguía. ¿Quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fui recibido a misericordia. El Señor no me dio lo que merecía, sino lo que necesitaba, vida, para poderle predicarle a los gentiles, reyes y al pueblo de Israel. Tremendo. Entonces dice, pero aunque no lo sabía, Él se fue. Entonces era lo que decía, ¿cómo va Él a hacer algo sin estar seguro de lo que va a hacer? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más grande que todo el pecado y las transgresiones que yo cometí. 15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el más pecador. Yo le he oído decir esto a algunos por ahí, pero digo, no, eso lo dijo Pablo. Y si lo dijo Pablo, es Pablo, no Miguel ni otro. A veces cogemos versículos, por ejemplo, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo pudo decir Pablo, que moría cada día. Se consideraba muerto a la carne, pero vivo para Dios, de los cuales yo soy el primer pecador. El 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Esto es muy importante, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dice, si Dios tuvo esa misericordia con este hombre, quedó como ejemplo de que la misericordia de Dios alcanzará a todos y no interesa lo que sea. Para los que iban a creer para vida eterna. Esto es tremendo, todo lo que vemos por acá. Pablo también dice, él mismo dice acá en escribiéndole a los filipenses en el capítulo 3, el versículo 4. Aunque yo tengo mucho de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Yo lo llamo él irreprensible. Este sí cumplía, pero ninguno la cumplió, porque de no hubiera venido Cristo a cumplir la ley.
El 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todas estas cosas de las que él habló. Esto para mí era una fortuna, conocer y ser fiel a todo esto. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pero es alguien que amó a Jesucristo. Es por amor a Jesucristo. Porque él mismo escribió en 1 Corintios capítulo 13, del 1 en adelante, que si lo que hacemos no es por amor, en vano, no sirve de nada. Yo puedo entregar mi cuerpo, decía él, ser quemado o dar todo lo que tengo a los pobres, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces dice, por amor a Jesucristo, entonces esto tiene aprobación delante de Dios. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todo es basura. Yo lo que quiero es conocer a Jesucristo, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor a Cristo, yo lo tengo todo por basura. Yo les decía, si en un creyente verdadero las cosas no pierden valor y Cristo coge precio, entonces estamos mal. Pablo, cuando se encontró con Jesucristo, todo perdió valor y solo le interesaba a Cristo. Cogió un valor tremendo. Todo era para él. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe. Y por acá en Gálatas, él que fue el que escribió todo esto, pues dice en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y él era el irreprensible en la ley, pero llegó a entender la gracia y la justificación por fe, que siempre le agradezco, y lo que es la resurrección para la justificación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esto todo lo cambió. Lo que tenía antes valor perdió precio y ahora desarrolla esta doctrina de la justificación por medio de la fe. Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, tremendo todo el cambio que se dio en la vida de este hombre. Y como él dice, quedé como ejemplo para los que han de creer en Jesucristo para salvación, que todos tenemos esperanza. Muchas veces señalamos gente, dice, nosotros nos hubiéramos encontrado con Saulo, decía, este va rumbo al infierno, como es, vea cómo ataca a la iglesia de Dios y va en contra de todos los discípulos de Jesucristo. Pero como hablamos anteriormente, nosotros vemos siempre las dificultades. Pero Cristo vio las posibilidades y fue extraordinario y no se equivoca. Y si nos tiene a nosotros acá, no sé por qué, pero Él ve las posibilidades, no las dificultades. Bien, seguiremos hablando. Espero que esto esté sirviendo de algo y nos motive a tener un cambio de vida, que verdaderamente nosotros no tengamos muchas veces que hablar, sino que la gente huele, este hombre es diferente o esta mujer. Cómo habla, cómo piensa, cómo trabaja, cómo ayuda, cómo sirve. Esas son cosas, son evidencias tremendas. Eso fue lo que mostró Pablo, fue un servicio tremendo al Señor. Y nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Dice la palabra, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles,
Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice: Pedid por la paz de Jerusalén, y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre. En mi caso, Colombia. Y bendecimos al Ecuador, donde Dios me tiene el mejor, y a nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y el pueblo del Señor dijo: amén.